a comenzar con dos casitos que están en estos momentos ingresados. Antes de subir aquí llamé al intensivo, todavía están intubados. Y vamos a comenzar. El primer caso es un paciente masculino de 75 años con antecedentes de hipertensión, diabetes, exfumador, que llegó de emergencia por tos, fiebre, fatiga, sudoraciones, disnea. Estaba saturando 86% en aire ambiente, estaba taquipneico y tenía crepitantes en el pulmón. Tenía una leucocitosis de 20.000 con una desviación a la izquierda de 85%. La creatinina un poquitito movida y tenía antígenos para influenza A y B negativo y COVID negativo. Próxima. El paciente se le hizo una gasometría arterial en intensivo, recibiendo oxígeno por una máscara simple a 8 litros. Y ahí ustedes pueden ver la gasometría. Tenía en ese momento una PO2 de 75 para un gradiente de 459 y un PAFI de 125. Cuando llegó a UCI empeoró su mecánica ventilatoria, desaturó más y se intubó. Y se puso en ventilación mecánica y se comenzó manejo con levofloxacina. Se le hizo inmediatamente una broncoscopía diagnóstica y el panel, lo pueden ver a la izquierda, tenía una legionela neumófila concomitantemente con un virus para influenza. Próximo. Luego del reporte del panel, se continuaron los mismos antibióticos y luego, al quinto día, por la lenta resolución, se agregó rifampicina. Ustedes me dirán rifampicina porque, bueno, hay algunos estudios un poquito controversiales, a los infectólogos a algunos les gustan. Cuando uno tiene una neumonía de lenta resolución por legionela, hay dos opciones usualmente. Rifampicina, que es un poquito controversial, y la otra es tigecyclina. Pero por el altísimo costo de tigecyclina, la rifampicina vale chele, le pusimos rifampicina. Próximo. El otro es una femenina de 62 años con antecedentes de hipertensión, diabetes, fumadora también, quien acude por un cuadro de 2 días de dolor de pecho tipo pleurítico en el hemitórax izquierdo, fiebre, malestar general y fatiga. Estaba saturando 88% del aire ambiente, estaba taquipneica, crepitantes, y esta no tenía tanta leucocitosis, apenas 13 blancos, una creatinina normal y antígeno COVID negativo. La gasometría de esta paciente tenía una PO2 de 66, recibiendo oxígeno por cánula nasal a 3 litros. Próximo. Como estaba con una canulita nasal a 3 litros, se ingresó en intermedios. Estando en intermedios, se inició el manejo con acitro y ceftriaxona, y 2 días luego de estar ingresada en cuidados intermedios, en CEDIMAT, cuidados intermedios no lo manejamos nosotros, lo maneja medicina interna. El departamento de medicina interna, 2 días después, nos interconsultan a intensivo porque la paciente empeora, se traslada, inmediatamente llegó, se ganó el tubo, y la gasometría bastante bien, ya luego de intubada, 179 PO2. Se hizo también una broncoscopía para un lavado broncoalveolar y esta paciente tenía un estreptococo neumonía. Ambos pacientes todavía al día de hoy están intubados. Próximo. Bueno, como les dije, todavía están intubados. 4º día de ventilación. Próximo. Ok. Les voy a pedir excusa que se chipotearon la diapositiva en inglés porque había una base de datos de la residencia que la hice junto con una residente y no hubo tiempo para cambiarlo en español, pero nada. La neumonía adquirida en la comunidad es la segunda causa más común de hospitalización, la segunda causa más común de hospitalización, y es la causa número 1 de muerte en el mundo por enfermedades infecciosas. La mortalidad en general al año es un 26%, 28%, y la neumonía severa puede ser un 10% de todas las neumonías adquiridas en la comunidad. Y si esa neumonía severa se asocia a shock séptico, la mortalidad puede subir tanto como a un 50%. Próximo.
Aquí vemos las principales causas de muerte a nivel mundial y vemos que luego de la enfermedad isquémica, el ACV y el EPOC, ya la neumonía adquirida en la comunidad es la cuarta causa. En República Dominicana, próxima, buscando data de la República Dominicana en la página de la Organización Mundial de la Salud, la última vez que República Dominicana hizo un reporte fue en el año 2000. Eso involucra a muchos ministros de salud pública en el medio, así que no le voy a echar la culpa a Daniel. Pero en el año 2000, en República Dominicana, la neumonía era la sexta causa de muerte. Eso debe haber cambiado muchísimo, porque fíjense que la primera causa de muerte en el año 2000 era VIH-Sida. En esa época no había targa. Ya con el targa, ya uno puede incluso tener sexo no seguro y no preocuparse por eso. Sí, porque duran 30 años, yo tengo 56, ya, si voy a durar 30, no importa. La definición de neumonía adquirida en la comunidad es toda neumonía que afecta el parénquima pulmonar y se adquiere fuera del hospital. La neumonía nosocomial, por su lado, es la adquirida en el hospital y se puede diferenciar en la que es asociada al ventilador o la nosocomial en general, que ambas tienen que tener 48 horas o de ingreso o de ventilación mecánica. Próximo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Fíjense que los dos pacientes que presentamos, los dos eran añosos, los dos tenían diabetes, los dos eran hipertensos, los dos eran fumadores. Y fíjense cuáles precisamente son los factores de riesgo. Edad avanzada, EPOC, bronquiectasis, asma, falla cardíaca, isquemia cerebral, diabetes, malnutrición, inmunocompromiso, influenza. Uno de los pacientes tenía una neumonía viral asociada, mala protección de vía aérea, por ejemplo, pacientes con mal manejo de secreciones por enfermedad cerebrovascular o enfermedades debilitantes neurológicas, los fumadores, alcohol, opio y otras. Próximo. Fíjense cómo aumenta la incidencia, la prevalencia con la edad. A partir de los 60 años se dispara y ya la tasa de neumonía en pacientes mayores de 85 años anda por el orden de los 3.000 y pico por 100.000 habitantes, un 3%. De pacientes mayores de 85 años, un 3% van a tener neumonía, de 75 a 84, un 2.2% por año. Eso es por año. Próxima. Esto es una diapositiva que nos enseña diferentes estudios con diferentes asociaciones de riesgo. En el primero, de Short y colaboradores, podemos ver que él encontró como factores de riesgo para neumonía severa, reciente hospitalización, el haber estado en una casa de cuidado, un nursing home, hemodiálisis por mucho tiempo y admisiones a intensivos previas. Alberti y colaboradores en el 2012 encontraron también hospitalización previa, el haber estado en un hogar de cuidado, cirrosis, cuidado de herida en la casa, enfermedades como diabetes, EPOC, etc. En el 2013, Shindo encontró también inmunosupresión, terapia de infusión en el hogar, uso de antiácidos, etc. Tubo nasogástrico para alimentación. Y el último estudio, Prina y colaboradores, edad avanzada, mayor de 65 años, el Sherman hombre, uso previo de antibióticos, enfermedad crónica respiratoria como COPD, bronquiectasis, etc., enfermedad renal crónica y alteración de la conciencia. Próximo. ¿Cómo vamos a definir la severidad? Todos no lo sabemos muy bien. Hay dos escalas que usamos mucho. Una que yo nada más uso una, que es el CURB por lo fácil y lo rápido. La otra nada más la voy a mencionar. Próximo. El CURB, la C por la confusión, un punto. La urea, un punto. Taquipnea más de 30, un punto. La presión, si tiene menos de 90 sistólica, menos de 60 diastólica.
y más de 65 años. Si tiene de 3 a 5, va para UCI. Y es una neumonía severa y hay que tratarlo como neumonía severa. La próxima. La otra escala, que es el PSI, muy complicado. Si ustedes quieren tener una foto con los celulares, si les interesa, si no, vamos a ver la próxima. Ok. Una vez que sabemos que la neumonía es severa, ya sea por el PSI o por el CURP, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer cultivos. Primero, antes que nada, va derechito a intensivo. Vamos a hacer cultivos de esputo, cultivo de sangre, cultivo de esputo. Vamos a hacer un antígeno o un test para de streptococo en orina. Vamos a hacer un panel viral respiratorio. Vamos a hacer una broncoscopía para VAL y vamos a hacer VIH y COVID. Próxima. ¿Cuál es la microbiología predominante en los pacientes con neumonía severa? El Staph pneumoniae es la principal bacteria asociada y junto con los virus es por mucho más común. Una gran proporción de los casos, casi un 60%, no vamos a determinar, a pesar de estudios microbiológicos, la etiología. Este número en estudios que no contaron con técnicas moleculares como PCR de panel respiratorio. Eso es con simplemente cultivo de esputo y cultivo de sangre. O sea, en otras palabras, más que decir que no se aisló nada, es simplemente pacientes que no se detectó bacteremia. Próximo. ¿Cómo está cambiando la etiología de la neumonía? Mira, probablemente toda la vida ha habido neumonía severa viral. Lo que pasa es que no se diagnosticaba y todavía, dependiendo del medio en nuestro país, sigue sin diagnosticarse. Actualmente, el uso de técnicas de PCR, de cadena de reacción de la polimerasa para diferentes virus y también bacterias, nos permite hacer un diagnóstico en las primeras horas del ingreso. Nosotros en CEDIMAT, cuando tenemos un paciente con neumonía severa y podemos hacer una broncoscopía en las primeras horas, tenemos un diagnóstico etiológico en apenas 6 a 8 horas, ya sabemos la bacteria que tiene el paciente. Eso tiene un problema, número uno, el costo, que es carísimo. Un panel respiratorio completo anda por el orden como de los 12 a 15 mil pesos. No todo el mundo lo puede pagar, pero yo creo que si ustedes calculan que ustedes pueden tener un diagnóstico etiológico con 15 mil pesos en las primeras 12 horas, se evitan el mero y el banco por 7 días y sale más barato. O sea que el costo-beneficio es mucho mejor. Y también, no solamente del punto del costo, que yo soy muy enfocado a la farmacoeconomía, también en cuanto a la resistencia a antibióticos es sumamente importante usar medicamentos que den en el blanco. Próximo. Ya el doctor habló del manejo, eso es sumamente ya repasado y conocido, simplemente mencionarlo. Próximo, papá. Básicamente, si el paciente tiene, como ya esta es la última, voy muy rápido. Vamos abajo a la neumonía severa, vamos a usar beta-lactámico más macrólido o beta-lactámico más fluorquinolona. Esas son las guías de la ITSA. Y si el paciente tiene historia previa de aislamiento de MRSA, vamos a cubrir MRSA. Y si el paciente tiene riesgo de pseudomonas, ya sea pacientes con parénquima pulmonar enferma, crónicamente enfermo o aislamiento previo de pseudomonas, también vamos a cubrir pseudomonas. Próximo. Los esteroides son muy controversiales. Yo sé que aquí muchos los siguen usando. Yo no los uso. Yo solamente uso esteroides de neumonía severa en dosis de sepsis. O sea, lo uso para la sepsis, no para la neumonía. Pero se considere si tiene un shock refractario. Fíjate que dice que considere los glucocorticoides si tiene un shock refractario al fluido. Por lo tanto, en realidad lo estamos usando para sepsis, no para neumonía. Y también si tiene alguna de las siguientes, como acidosis metabólica, pH de 7.3, un lactato más de 4
o una proteína C reactiva más de 150. Realmente, señores, si está intubado tiene todo eso positivo. O sea que, y si está chocado va a tener lactato elevado inicialmente. En cuanto a las imágenes, no son necesarias las imágenes de seguimiento si el paciente mejora. Sabemos que tenemos la neumonía de lenta resolución y uno de los peores errores que hay y el mayor dolor de cabeza que puede tener un médico que esté manejando un paciente en conjunto con otro departamento. No te rías, Jan, que tú sabes por dónde voy. Es que le manden a hacer una tomografía al paciente. Y el paciente ya, porque va a salir la neumonía. Y el que no ve esto todos los días se asusta, y más si es recién graduado. Entonces, el paciente ya sin fiebre, paciente mucho mejor, sin clínica, le repiten la toma y trae la neumonía igualita, y el juidero. Y espérate que no me le dé alta, que el antibiótico, que si yo qué, que si cuánto hermano, es una neumonía de lenta resolución, a la placa, si quiere al mes. Próxima. ¿Cómo vamos a descalar los antibióticos? En los pacientes que tengan una causa definida, vamos inmediatamente a dar la terapia target sobre la bacteria que vamos a cubrir. Si tenemos una PCR, mejor todavía. En caso de que el diagnóstico lo tengamos por cultivo, usualmente tardan 48 a 72 horas, descalaríamos a las 48 a las 72 horas. La duración de la terapia. La duración de la terapia, básicamente dos cosas. Nunca menos de 5 días. Usualmente durar 2 días más que el último episodio febril. Y saber que todos los estudios que han comparado ciclos cortos con ciclos largos, no hay diferencia. Por lo tanto, es totalmente seguro dar antibióticos mínimo 5 días, usted simplemente no va a estar. Por eso es que yo no me llevo mucho de los esquemas de que la frasecita típica que aprendemos en los hospitales, no, porque tiene que cumplir esquema. Bueno, el esquema puede ser de 10 días, puede ser de 12, porque hay pacientes que te hacen fiebre 8 días, 10 días. ¿eh? Entonces, básicamente, 5 días mínimo. 2 días sin fiebre, ya pueden quitar el antibiótico y dar 5 o 10 o 14 días es lo mismo. En el contexto de pacientes en iguales poblaciones. Si usted tiene una neumonía de difícil control, lo que se llama una neumonía, se me fue el español, una neumonía de lenta resolución, es usualmente por dos razones. Hay veces que hay un poquito de derrame pleural, muy mínimo, para apoyarlo porque es marginal y no es lo suficiente como para llamar a Julio, pero ese pequeñito derrame pleural así chiquitico y marginal, el antibiótico no llega ahí. Hay mucho menos penetración antibiótica y la curación es más lenta que si no hubiera derrame pleural. Y a veces es tan poquito que no está indicado. Usted hace su sonografía, es un chinchín, no está tabicado, pero está ahí. Entonces, no le va a poner un tubo de pecho por un derramito de 2 milímetros, no está tabicado, pero eso impide muchas veces que se resuelva en 2 o 3 días, que es lo que estamos acostumbrados en la mayoría de los casos. Esos pacientes va a haber que darle antibióticos por más tiempo y va a durar más tiempo sintomático y más tiempo con leucocitosis y fiebre. Otra cosa importante, la procalcitonina. ¿Lo mencioné ahí? Yo creo que no. La procalcitonina, no se usa procalcitonina para decidir parar tratamiento, ni descalar, ni tampoco para comenzar, ¿eh? Ni para comenzar, ni para terminar. Usted comienza por la sospecha clínica y las imágenes. Usted no espera una procalcitonina. Si usted tiene una neumonía y es severa, arrancó de una vez, desde la emergencia. ¿Ok? La procalcitonina, el único rol que tiene la procalcitonina es la tendencia. Si yo tengo un paciente que está como esa paciente que estaba en intermedio, me está empeorando y la procalcitonina se me disparó, la probabilidad es que va a terminar en cuidados intensivos con una neumonía complicada. Tendencia, pero ni para comenzar ni para terminar. Próximo. Esto es más de lo mismo. Pacientes sin factores de riesgo, como dijimos, betalactámico, macrolidoquinolona, y con factores de riesgo para
antisodomona y beta-lactámico, se va a usar cefepime, imipene, meropenem, piperacillin, tazobactam, más cipro o levo, y se le va a dar una terapia de 3 drogas. También puede añadir un aminoglucósido o una quinolona antineumocóxica o un macrólido. Dale para atrás. Dale para atrás, una para atrás. Ok. ¿Y los pacientes con factor de riesgo para MRSA adquirida en la comunidad? Está indicado comenzar con linezolid y vancomicina. Por ejemplo, alcohólicos, pacientes con alcohólicos y pacientes con aislamiento previo de MRSA. Si usted tiene un paciente que se ha admitido previamente ya con MRSA, arrancó de una vez con tratamiento para MRSA. Próximo. ¿Qué pasa cuando el paciente no le va bien? Evalúen siempre todo lo siguiente. Número 1, que el patógeno no esté cubierto por la terapia empírica. ¿Okay? Eso es lo primero que tienen que evalúen, amplíen su discusión y traten de cubrir a ver qué bacteria el paciente tiene factor de riesgo para ella y usted no está cubriendo. Que el paciente no se está administrando la dosis adecuada. Hay veces que el paciente necesita ajuste de dosis por diferentes otras enfermedades, o que el paciente tenga una bacteria que no sea común, que tenga una neumonía, pero que no sea por una bacteria típica de las que producen neumonía adquirida en comunidad, como son los atípicos, el neumococo. Entre ellos, específicamente, el Pneumocystis jirovecii en caso del paciente estar inmunosuprimido o que el paciente tenga tuberculosis. Si el paciente no va bien, también considere que el paciente puede estar en vía de desarrollar un empiema, un absceso pulmonar o un ARDS, un distrés respiratorio. Muchas veces la causa de que el paciente no vaya bien no tiene nada que ver con el pulmón. Tenemos un antibiótico bien seleccionado, el paciente está respondiendo y está negativizando esterilizando la infección, pero tiene otras cosas, como por ejemplo falla cardíaca o falla renal, que están haciendo sinergia sobre la lenta resolución del paciente. Tienen que también pensar que pueden haber otras complicaciones extrapulmonares, como son, por ejemplo, meningitis, endocarditis o infecciones superinfecciones nosocomiales. Y por último, en el diagnóstico diferencial, si todavía el paciente tiene varios días, metan en el diagnóstico diferencial embolismo pulmonar o malignidad. Acuérdense que el embolismo pulmonar es muy común en pacientes hospitalizados, encamados, que tienen varios días en cuidados intensivos. Próxima. Ya para último, la neumonía severa, cuando se choca, vamos a hablar un poquitito, ya 3 diapositivas más, ya nos vamos, del sepsis, de la definición de sepsis. Sepsis es una condición que pone en peligro la vida por una respuesta inadecuada, exagerada del huésped sobre la infección y resulta en enfermedad, en disfunción orgánica. Y va a haber disfunción circulatoria, celular, anormalidades metabólicas, y el paciente va a tener un choque refractario a líquidos y va a requerir vasopresor. Simplemente. En otra palabra, todo eso que está ahí, esas 6 líneas, se responden hipotensión con vasopresor. Punto. Ya, es un shock séptico. Próximo. Si tiene norepi, está chocado. ¿Verdad? No hay que darle tanta vuelta. Entonces, si pensamos que la sepsis es muy probable, hay que comenzar los antibióticos inmediatamente, en la primera hora desde la emergencia. Si es posible, también lo comenzamos de 1 hora, pero tenemos que evaluar, porque no estamos muy seguros, evaluar otras causas no infecciosas de enfermedad aguda. Y en este caso vamos a comenzar en las primeras 3 horas. Próximo. Esta diapositiva es lo que le estaba mostrando, que no hay diferencia
entre la duración del antibiótico, mínimo 5 días, máximo 14 días, casi todos los estudios iguales. Próximo. ¿Y qué vamos a hacer con el choque? Número 1, líquidos. Vamos a usar cristaloides. Yo sé que los estudiositos que hay aquí que están leyendo la última artículo que salió, me van a decir que salió un artículo en New England recientemente que no hace diferencia entre salina y cristaloides. Bueno, pues aunque haya salido en New England, yo no creo en eso. El que hace intensivo todos los días y ve que un paciente lo dejan pegado con salina 4, 5, 6 días con salina, va a haber acidosis metabólica hiperclorémica, va a haber disminución del gasto urinario y todo eso. Estoy seguro que ese artículo en poco tiempo va a salir otro en contra. Porque eso, la salina, en mi experiencia, ya yo tengo cana, tengo más de 50, puedo usar esa palabra. En mi experiencia, salino por 24, 48 horas, no más de ahí. Si usted tiene un paciente 5, 7, 10 días intubado, 10, si se fue con salina, se le jodió el riñón, va a terminar acidótico, hiperclorémico, hipernatrémico, trastorno de molaridad y todo eso. Pero cristaloides. Para adultos con sepsis también se está recomendado usar albúmina, es con un nivel de evidencia moderado, bajo a moderado, cuando se necesitan grandes cantidades para evitar edema y tercer espacio. Yo casi nunca o prácticamente nunca la uso. Y para adultos con sepsis se recomiendan contra el uso de gelafundín y todos esos líquidos expansores de volumen que no son cristaloides. Lo más importante en cuanto a los líquidos simplemente es guiar tu resucitación por medios de mediciones hemodinámicas. Múltiples formas hay de hacerlo. El paciente debe estar monitorizado. Usted debe medir su índice de vena cava con sonografía, su índice de Vexus. Si no tiene eso, puede recurrir al Cheetah. Y si no tiene Cheetah, puede por el Vigileo, que es el Flow Track. Si no tiene nada, ninguno de eso, yo siempre le digo a mis residentes, empíricamente, si yo no tengo ninguna forma de monitorizar los líquidos de mi paciente, en Sedimat no hay forma porque tenemos un eco point of care que inmediatamente le hacemos todos los índices, vemos cómo está la cava y si ya llenamos el tanque o no. Pero básicamente yo le digo, el que no tiene disponibilidad de monitoreo hemodinámico debe llevarse de lo siguiente. Yo usualmente resucito a 30 por kilo, pero eso es en las primeras horas. Desde que ese lactato me bajó y ese pH me comenzó a mejorar, lo bajo a 25 y de las 24 horas, mantenimiento, 20 por kilo. El gran problema es, como vemos muchos aquí, que los pacientes te lo dejan en 150, 180 cc por hora de líquido porque están chocados y están en orepi, están en vaso y te lo dejan 2 y 3 días con esa dosis. Lo usual es, usted arrancó con 250, 300 cc por hora las primeras 2 o 3 horas, lo bajó a 150, ya al otro día, 20 por kilo. ¿El tipo cuánto pesa? Pesa 100 kilos. 100 por 20, 2000. Entre 2, 80 cc por hora. Ya. No hay que rellenar el paciente como antes, que se ponían los pacientes como un Michelin. La otra cosa importante es el uso de la vasopresina. Está ahí, yo lo mencioné. No, no está ahí. Pero el uso de la vasopresina. La vasopresina se usa siempre que llegamos a dosis moderadas de norepi. No hay que esperar tener la norepi a dosis de caballo como comenzaba vasopresina. Eso es lo más importante de la vasopresina. Es el segundo en poner, con dosis moderada 0.4, 0.5 miligramos kilo hora de norepi, ya ahí mismo arrancamos vasopresina. Y es el último en quitar. ¿Por qué es el último en quitar? Porque no hay que estar pendiente de él titulándolo, no hay que estarlo bajando. Usted le deja la vasopresina ahí, la deja a 0.01 por kilo, perdón, 0.01 unidad de hora, que es el mínimo, y eso puede dejarlo ya, mandarlo por una habitación con eso. Próximo. Ah, bueno, aquí está lo que estaba hablando de la norepinefrina. La norepinefrina es el vasopresor de primera opción. Siempre trata de tener una presión media de 65
y considere también monitoreo invasivo de la presión. Considere también inicio de vasopresores periféricos. Eso es sumamente importante. Si usted no tiene una vía central y el paciente tiene la presión en 60, en 70-40, no espere de que tenga una línea central para comenzar vasopresor. Si bien es cierto que el vasopresor no se debe dar en una línea periférica porque puede producir extravasación y necrosis de tejido, acuérdese que eso es algo momentáneo. Usted le pone su norepinefrina periférica e inmediatamente le pone central y hace el cambio y punto. Pero no es excusa no iniciar un vasopresor porque no tiene un central todavía. ¿Ok? La otra cosa, siempre considere vasopresina, como le dije, siempre con dosis medias de norepi. Una cosa importante con la presión arterial media. Mucha gente deja la norepinefrina encampanada y la vasopresina porque quiere tener la presión en 130-80. El paciente que está acostado no está ni jugando tenis, ni haciendo un maratón, ni nada de esa vaina. Con 65 de media él está bien perfundido. Y eso es lo que hay que tener. No hay que esperar que el paciente tenga 140-90 para comenzar a bajar norepi. Desde que 140-90 usted tiene una media en 100. Entonces, con una media de 65 y el paciente está orinando, está contento. Yo siempre le digo a mis residentes, la media del paciente es la media, en el caso que esté desconectado a un ventilador, claro está, en que el tipo esté consciente de orinando. Si está consciente de orinando, esa es su media. No hay que salir huyendo. Porque a veces tiene un paciente con 95-60 y no hay forma de quitarle la anorepia. Ya el paciente está extubado, ya el paciente no tiene fiebre, lo blanco, y el anorepia ahí pasando por un chorrito. Ah, no, que la presión está en 95-60, pero el paciente está orinando muchísimo y está nítido y está hablando y ya está comiendo por la boca. Quítale esa anorepia, esa es media. Próxima. Ya terminamos. Ese es el equipo parte del equipo de neumología de CEDIMAT. Aquí estamos lo más importante. Ahí no está ni Esmester ni Jorge Malta.